Sean todos bienvenidos a otro estudio más. Gracias damos al Señor por este día, por la bendición de Dios y su misericordia que está disponible para todos esta mañana. Gracias por estar hoy conectadas con nosotros, este bonito grupo. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada una. Y hoy vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios. Estamos con el tema de la armonía de los evangelios. Hemos estado viendo cómo el Señor nos ha traído de una manera cronológica, ¿verdad? Estos evangelios que vamos a ir viendo. Gracias damos al Señor. Ya llevamos varias semanas. Hemos estado con la introducción al Evangelio de Cristo. Y más que todo nos hemos ubicado bastante el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas, como dijimos, Lucas fue un investigador extraordinario y él investigó minuciosamente y cuidadosamente todos los hechos que plasmó en su Evangelio. Así es que estuvimos hablando la semana pasada del anunciamiento del anuncio del nacimiento de Jesucristo a María, cuando el ángel visitó a María. Y estuvimos viendo cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos ha venido enseñando la forma, ¿verdad? Y la enseñanza que trae esto sobre cómo el Espíritu Santo hizo sombra sobre María cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y vemos un claro ejemplo de cómo el Señor obra en nuestras vidas, ¿verdad? La semana pasada la pregunta que rodeaba la enseñanza de la visita del ángel a María era cuando María le dijo: ¿y cómo será esto? ¿Verdad? Entonces vemos la enseñanza de cómo el Señor nos lleva a eso también, a preguntarnos a nosotros mismos. Al igual que María, hacemos esa pregunta. Pero la respuesta, tanto para María como para nosotros, es que no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Y como le dijo el ángel, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti y te hará sombra. Y eso en realidad nos llena de esperanza, porque nos enseña que nosotros, la única manera de que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo que el cuerpo de Cristo, o sea, el nuevo hombre que Él ha implantado en nosotros, esa nueva naturaleza que ha implantado en nosotros, sea desarrollada, es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos haga sombra y nos envuelva, al igual que lo hizo con María. Así como en María esa sombra hizo que se desarrollara el santo ser que era Jesucristo en el vientre de María, y Él siendo la cabeza de la iglesia, ahora el cuerpo de Cristo sigue siendo desarrollado por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces entendemos que no es por lo que nosotros hagamos. ¿Cómo va a ser que Dios obrará en nosotros? Pues es a través del Espíritu Santo. Y como dijo el ángel y nos recuerda, es que nada hay imposible para el Señor. Y hoy continuamos con el tema, y hoy vamos a ver la visita de María a Elizabeth, ¿verdad? Recordemos que el ángel le dijo a María que también su parienta Elizabeth estaba embarazada, y que cuando el ángel estuvo con María, ya Elizabeth llevaba 6 meses de gestación. Entonces dice la palabra de Dios, hoy vamos a hablar exactamente sobre la visita de María a Elizabeth y a su esposo Zacarías, ¿verdad? Y el tema de hoy es cuando la unción te visita. Y alrededor de ese tema vamos a estar viendo esta historia el día de hoy. Y siempre nos ubicamos en Lucas capítulo 1, verso 39 al 45. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth
fue llena del Espíritu Santo. María, después de que el ángel le anuncia la gran revelación de que sería la madre del Mesías, ella, llena de gozo, decide ir a ver a Elizabeth para ver con sus propios ojos lo que el ángel le había dicho sobre ella. ¿Verdad? Fue como, para María fue como una confirmación de lo que Dios estaba haciendo y del cumplimiento de sus profecías. María fue para saber que lo que ella estaba viviendo no era solo ella, o tal vez en algún momento habrá sido mi imaginación que yo vi un ángel. No, María quería confirmar, aunque ella en ningún momento dudó del ángel ni de la palabra de Dios, para ella ir con Elizabeth fue una confirmación de que Dios estaba cumpliendo las profecías para el pueblo de Dios. Y esto la llenó de más fe para cumplir el propósito de su vida, para lo que el ángel le dijo que ella estaba destinada. La visitación de la unción de Dios trae llenura del Espíritu Santo. Vea, es lo primero. Vemos que cuando Elizabeth escucha el saludo de María, ¿verdad? Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. El primero que escucha, ¿cómo se llama? Que siente la presencia de la unción de Dios allí en esa casa fue el bebé que estaba dentro del vientre de Elizabeth. El primero que fue lleno del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Allí en el vientre, siendo un feto, él fue lleno del Espíritu Santo. Y eso hace cuando el feto, la criatura, salta en su vientre al escuchar la voz de María. Imagínense eso. Escucha la voz de María y él salta. Él fue el primero que es lleno del Espíritu Santo. Y cuando la criatura dice que salta en el vientre de Elizabeth, ella es llena del Espíritu Santo. Vean qué interesante es cómo esa llenura de Elizabeth sale de adentro y se manifiesta en ella. En el vientre empieza la llenura del Espíritu y resalta en ella. Entonces, cuando la unción de Dios visita, cuando la unción de Dios llega a nuestra vida, trae esa llenura del Espíritu Santo. El mismo Juan, siendo el testigo desde este tiempo de su vida, imagínense, la criatura, el bebé, estaba tal vez entre 6 y la fecha de nacimiento, entre 6 y 9 meses, porque dice la historia, en aquellos días, no se sabe si fue inmediatamente, pero María estaba con Elizabeth cuando Juan murió. Entonces, entre los 6 meses y los 9 meses del nacimiento de Juan, se dio este evento. Y el mismo Juan, siendo testigo de la llenura del Espíritu y sabiendo de dónde venía la llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu, él dijo en Juan capítulo 1, verso 33, Juan el Bautista dice que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Por eso es que él lo declara, porque él era testigo de lo que había sucedido en ese momento. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan sabía, porque él había sido testigo de dónde venía el bautismo del Espíritu Santo, quién bautizaba con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de Dios nos capacita para hacer varias cosas. Es tan importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que dice la palabra de Dios que si nos enfocamos en este texto, primero nos capacita para hacer obras poderosas de Dios como María. María fue llena cuando el Espíritu Santo la rodeó. Ella fue llena del Espíritu Santo. Entonces, eso la capacitó a María para hacer una obra poderosa. La obra más poderosa y más extraordinaria que fue partícipe María
en lo que respecta al nacimiento de la salvación de la humanidad. Ella fue parte de esa obra poderosa que Dios hizo. Y entonces ella, llena del Espíritu Santo, fue parte de esa obra de Dios. Es que el Espíritu Santo nos capacita a nosotros. Eso es bien importante que nosotros, como iglesia de Dios, tenemos que tener presente. Sin el bautismo, sin la llenura del Espíritu Santo, la iglesia no está caminando como debería de andar. El Espíritu Santo es el poder de Dios en el cristiano para hacer las obras de las cuales la misma palabra de Dios dice que fuimos preparados para que anduviéramos en ellas. Fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y sin el Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo, es imposible que nosotros hagamos esas obras predestinadas para nosotros. María había sido predestinada para ser la madre del Mesías, para ser esa mujer que Dios usó para que el Jesús fuera engendrado en su vientre. Entonces, qué tremendo es, porque así como a María la capacitó para hacer esa obra, porque no fue una obra fácil, y sin el Espíritu Santo, ella era una mujer como cualquier otra, obviamente con un carácter muy especial, una joven muy obediente, una joven muy dispuesta, una mujer llena de fe, una mujer que tenía la esperanza de la promesa que tenían sus antepasados, era una mujer llena del Señor. Pero si el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ella, jamás ella hubiera cumplido el propósito por el cual estaba aquí en la tierra. Gracias a la llenura y al ser envuelta del Espíritu Santo, ella pudo hacer esa obra. También la llenura del Espíritu Santo nos hace profetizar, así como lo hicieron Elizabeth y Zacarías. Ellos empezaron a profetizar al ser llenos del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 1:41 y en el 67, donde habla de Zacarías, que también fue lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo también nos capacita para hablar en otras lenguas. En Hechos capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué importante es ver que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en hablar en otras lenguas. Es importante, se manifiesta en el profetizar. Vemos cómo antes del Pentecostés, la forma de que el Señor se manifestaba, o su llenura se manifestaba, era en forma de obras y era en forma de la profecía. Porque vemos en Elizabeth y Zacarías que cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, su boca fue tomada por el Señor y ellos empiezan a profetizar. Pero luego del Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo se manifestaba en el hablar en lenguas. Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 4. Por esa razón, es que el apóstol Pablo nos anima a nosotros, a cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo, que no andemos divagando o llenándonos de otras cosas, sino, dice Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque este embriagarse con vino está hablando de la embriaguez del mundo, de todo lo que involucra el mundo. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura tiene que ser de forma continua. Los apóstoles fueron llenos, esta palabra llenos, que significa pletzo o pleto, es de la palabra griega pleto, significa lleno de forma prolongada.
Pero esta llenura se necesita ser continua porque vemos en el capítulo 4, verso 31 de Hechos, que ellos otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos entonces que el bautismo del Espíritu Santo es una vez, pero la llenura es algo que debe ser constante y que debe permanecer en nosotros, continuamente en nosotros. En Hechos capítulo 13, verso 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta palabra llenos es otra de la misma raíz de pletos, pero es plero, que significa repleto. Ellos estaban como sobreabundante, llenos completamente del Espíritu Santo. Dice que estaban los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso da a entender una llenura constante. No tenían un segundo en el que ellos no estaban llenos. Significa una guianza completa, una envoltura completa del Espíritu Santo que en ningún momento dejaba de vaciarse. Algo que identificaba a la iglesia del principio es que esa llenura, ellos no permitían que se vaciara su vasija. El Espíritu Santo constantemente los estaba llenando de su Espíritu Santo, de al grado de estar no solo pletos, sino que repletos. De ahí viene la palabra, esa es una palabra griega, pletos, ¿verdad? Uno dice estoy pleto, ¿ves? Pero es repleto, ¿verdad? Viene la palabra de lleno. ¿Sí? Incluso para servir a Dios se necesitaba estar llenos y abundantes, llenos pero con una palabra abundante. Y esa palabra es pleres, del griego pleres, que viene también de la misma raíz de pleto, pero significa repleto o completo. Imagínense que para servir a Dios, y aquí en Hechos capítulo 6 verso 3, cuando los apóstoles hablan de buscar a hermanos, que a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Era de servir las mesas. Imagínense, dice, cualquiera puede servir las mesas. Pero qué tan importante es cada servicio. No importa en qué punto de su congregación, en qué área de su congregación estamos sirviendo al Señor. Todo servicio al Señor es importante, y para cada servicio, una de las condiciones que vemos aquí en la iglesia del principio es la llenura del Espíritu Santo. Para servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Estos 7 varones que encontraron, uno de los requisitos era que tenían que estar llenos del Espíritu de Dios. Entonces vemos la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Y eso muchas veces tristemente vemos que no se está dando. La iglesia de Cristo ha entrado en una incredulidad, por decir así, incredulidad de lo que es el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Vemos cómo iglesias completas no se está practicando la llenura del Espíritu Santo. Ni siquiera se enseña de la persona del Espíritu Santo. Y qué importante, miren, sin el Espíritu Santo la iglesia está muerta, porque es Dios en nosotros el Espíritu Santo. Y qué tremendo es cuando nosotros no le permitimos la llenura al Espíritu Santo. Aunque, por ejemplo, muchas personas dicen, yo tengo al Espíritu Santo, pero no se manifiesta en mi vida. Pero es que la llenura nos capacita para predicar. La llenura nos capacita para hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas personas están sirviendo en la iglesia aún sin ser bautizados por el Espíritu Santo. No digamos la llenura del Espíritu de Dios. Imagínense cómo es posible que se pueda estar sirviendo sin la llenura del Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo quien envía. Y la palabra de Dios es bien clara aquí en Hechos capítulo 2, que la evidencia más clara de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Para la iglesia fue dada a luz ese día en Pentecostés, mientras el Espíritu Santo no había venido
para quedarse en la iglesia, los apóstoles estaban temerosos. Los apóstoles sabían que Jesús se había ido y ellos sabían todo lo que Jesús había hecho, los milagros, la enseñanza. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían cómo el Señor había venido en forma. Ellos sabían que era Dios Jesús, pero ellos estaban temerosos. Antes del Espíritu Santo, ellos no estaban revestidos de poder. En la llenura del Espíritu Santo nos reviste de poder para poder ser testigos de lo que Dios ha hecho. Por eso es que vemos en este tiempo, no estoy hablando de todas las iglesias, pero estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? Que como hay temor de la manifestación del Espíritu Santo. Hay un temor aún del hablar en lenguas. Hay iglesias donde no se manifiesta el hablar en lengua. Hay siervos de Dios que tal vez han hablado en lenguas en alguna vez, pero han detenido el mover del Espíritu Santo en sus vidas y en sus congregaciones. Y están en congregaciones, no voy a decir que son congregaciones muertas, porque no, porque la salvación ahí está, pero la manifestación, el poder del Espíritu no está siendo evidente. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, sed llenos del Espíritu, sed llenos. Y aún el apóstol Pablo habla de la importancia del hablar en lenguas, porque una de las manifestaciones de los que creen, y ahorita lo vamos a ver, es precisamente eso, la llenura del Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, ¿verdad? Eso es una manifestación, una evidencia de poder en los que creen en el Señor y que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque en el cual hay disolución. ¿Y qué representa este vino? Esto lo podemos asociar y está representado con lo que el Señor Jesús les decía a los religiosos judíos, porque ellos estaban llenos no del Espíritu, ellos estaban llenos, según Jesucristo, les decía, ustedes están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. En Mateo 23, 28 Jesús les dijo, ustedes están llenos de hipocresía y de iniquidad. En Lucas 11, 39 el Señor les dice, están llenos de rapacidad y de maldad. Si ustedes y yo nos damos cuenta de lo que involucra todo esto que Jesús les dice a los religiosos, de lo que ellos estaban llenos, nos damos cuenta que muchos de nosotros estábamos llenos de estas cosas antes de ser llenos del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está llenando nuestra vasija, no está llenando nuestro corazón, algo más la está llenando. Y Jesús aquí lo dice. Estos fariseos religiosos que no estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de huesos de muertos. Estamos hablando de podredumbre. ¿Qué representa la podredumbre? El pecado. ¿Qué representa la inmundicia? ¡Wow! Cosas terribles, ¿verdad? Una suciedad horrible que es el pecado. O sea, lejos de toda santidad y pureza que el Señor demanda y que el Espíritu Santo trabaja en nosotros a medida de que somos llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura es una llenura constante. O sea, hoy soy lleno, pero sigo lleno. O sea, sigo creciendo en la llenura, en la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces está la unción disponible y ¿cómo se llama? Se está dando cuenta cuánto pueblo de Dios está allí la llenura y no se da cuenta que hay llenura del Espíritu? Increíblemente vemos cómo, Dios mío, la verdad es que tenemos como iglesia que clamar porque se manifieste, porque como iglesia entendamos cuánto estamos siendo visitados por la unción. Vemos cómo Elizabeth y el bebé que estaba en su vientre, que fue el primero en darse cuenta que la unción lo estaba visitando. Así como ellos, nosotros tenemos que entender que en este tiempo, más que nunca, la unción de Dios está visitando nuestras vidas. Y tenemos que ser entendidos del tiempo.
Mire, sigue diciendo aquí en Lucas. Y exclamó a gran voz Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth fue llena o fue pleta, fue la primera llenura del Espíritu. Dice que fue inmediatamente, fue pleta del Espíritu Santo. En este momento ellos, como familia, por decir así, estaban viviendo un tiempo profético. Un tiempo donde la unción se estaba manifestando en ellos. Elizabeth, más que enfocarse en María, ella se enfoca en el Señor Jesús. Dice, porque la madre de mi Señor. Dice, ¿quién soy yo? Dice Elizabeth, para que venga la madre de mi Señor. Ella se enfoca más que en María, se enfoca en su Señor que la está visitando, porque su Señor iba en el vientre, dice, porque cuando su bebé reconoce que por el Espíritu la presencia del bebé Jesús allí, vemos que dice que el bebé saltó de alegría. Lo que hace a Elizabeth que entender que María llevaba en su vientre a Jesús. Miren qué revelación la que tiene María inmediatamente, que por el Espíritu, cuando dice la madre de mi Señor, María no le dice nada. Y en las Escrituras no dice que un ángel la visitó para decirle, no, el Espíritu Santo, al ser llena del Espíritu Santo, el Espíritu le da revelación de lo que estaba aconteciendo, de cómo el tiempo profético se estaba manifestando, la profecía se estaba manifestando frente a sus ojos, la promesa de Dios, las palabras que los profetas habían hablado durante toda la antigüedad, ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa promesa estaba siendo hecha vida en ellos en ese momento. María se convierte en una mujer bendita y extraordinaria por la presencia que lleva dentro de ella. Aún Juan el Bautista fue lleno. Vemos cómo entonces María, ella se vuelve bendita y una mujer extraordinaria, no por ella, sino por la presencia que llevaba dentro de ella, por el santo ser que lleva dentro de ella. Y esto nos enseña a nosotros que esto debería traer, al igual que a María, le trae humildad en su corazón. Nosotros también tenemos que ser llenas de esa humildad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo en nosotros. Hay un santo ser en nosotros. Hay una persona maravillosa que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que entender que si nosotros somos usados por Dios para X o para Y, no es por nosotros, sino por la presencia que habita dentro de nosotros. María se convirtió en esa mujer por lo que llevaba dentro. Nosotros también, por lo que llevamos dentro, tenemos que ser y hacer lo que Dios ha dicho de nosotros que vamos a hacer, ¿verdad? Elizabeth declara que es bienaventurada María porque creyó. El Padre se goza cuando hay quien crea en sus palabras, porque entonces cuando hay quien cree en sus palabras, él se cumple lo que ha declarado con su boca. En nuestro lenguaje español, esta palabra creer significa considerar una cosa como posible o verdadera. Pero la palabra creer que usa Elizabeth en este verso, porque dice bienaventurada, porque creyó. Esta palabra creyó, esta palabra viene del griego peiso, que significa obedecer, persuasión y confianza. ¡Qué bendición! De verdad, increíble. María se vuelve una mujer bienaventurada porque creyó.
No solamente un creer como, sí, esto es posible, esto es verdadero, de verdad es verdadero. No, María se vuelve bienaventurada porque el creer la hace obedecer y la persuade para tener confianza de lo que había recibido se iba a hacer. Y esa es la bendición que nosotros tenemos y ese es el creer que Dios demanda de nosotros. Es la bendición de creer en cada uno de nosotros que trae primero salvación. Primera Timoteo 4:10 dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué creen? No de los que creen que algo sea posible, no de los que creen que Dios es verdad, sino de los que creen para obedecer y para poner su fe y su confianza en el Señor. El creer también nos hace y nos da derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos la bendición de creer, el creer en Dios, el creerle a Dios para obedecer y para poner fe en Él nos hace y nos constituye, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Además, este creer trae justicia de Dios y que es atribuida a nuestra vida. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hay una justicia que Dios ha atribuido a todos aquellos que hemos creído en Él. Y esto es maravilloso porque no solo viene la salvación de Dios, que nos ha rescatado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino también que al momento de salvarnos, Él nos atribuye su justicia para borrar todo pecado y para ser justificados en Él, para tener una limpia conciencia delante de Dios. Y no solo eso, sino que también el creer en Dios trae evidencias poderosas de autoridad para todo creyente que cree en Dios. Mira esto, Marcos 16, 17 y 18 dice el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes siguen estas señales? A los que creen, no a los que creen que Dios es verdad o que sí verdaderamente Él es Dios, pero no obedecen. Estamos hablando de los que creen para obedecer, de los que creen para poner su confianza en Dios. ¿Y cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las señales de aquellos que creen en Dios? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se da cuenta? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y 5, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. 5 señales que deben seguir a los que creen. Ahora la pregunta es, ¿estamos viendo estas señales? ¿Cuántas de estas señales se están manifestando en la iglesia de hoy? Esto es tremendo, porque esto debería seguirnos a nosotros que creemos. Esta es la evidencia, estas son las señales de que creemos. Y solo podemos creer por el Espíritu. ¿Se da cuenta la importancia de entender cuando la unción nos visita? De entender que la necesidad que tenemos de ser llenos por el Espíritu. Solo por el Espíritu podemos creer. Solo por el Espíritu nos puede facultar para tener estas señales que nos sigan. Estas señales seguirán no a los que solo aceptaron al Señor y van una vez a la iglesia los domingos. Llevan su religión. Esto no es así. Esto estamos hablando de un creer en obediencia, en la búsqueda continua del Espíritu Santo de Dios. Y esto me llama la atención porque recuerda que hablamos que la llenura del Espíritu Santo que se dio en el Pentecostés, una de las evidencias o la evidencia, primera evidencia que se dio allí en Pentecostés fue el hablar en nuevas lenguas. Y aquí encontramos otra vez que es una señal de los que creen.
Estaba yo leyendo un libro que dice que el hablar en lenguas es la primordial evidencia de la llenura del Espíritu Santo, y es la que nos capacita para obrar en poder en las demás señales que nos deben de seguir: echar fuera demonios, tomar serpientes. Estamos hablando de potestades que podemos tomar mano con autoridad. Esto es autoridad de parte de Dios para destruir el mundo de las tinieblas. Y aún dice, si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Imagínense qué nivel de poder y autoridad disponible para quienes creen, para los que están con esa llenura constante del Espíritu de Dios. La llenura es primero para poder creer. Esa llenura del Espíritu es tan importante. Hablar en lenguas y poner las manos sobre los enfermos para que sanen. Mire, son 5 señales, 5 evidencias para los que creen. Qué importante es entonces para la iglesia de Dios que se manifiesten estas señales: la llenura del Espíritu, el buscar la llenura del Espíritu. Lamentablemente, y es que estamos en un tiempo o en una, ¿cómo se puede decir? Dentro de una sociedad tal vez, o en un tiempo tan acelerado. Estamos en una dispensación de tiempo tan acelerado que todo tiene que ser llevado muchas veces con una agenda de una hora a X hora, se va a hacer algo, de otra hora a otra hora, otra cosa. Y los servicios al Señor que presentamos al Señor en nuestras congregaciones, lamentablemente, están llevadas por una agenda tan limitada. La agenda es tan limitada que muchas veces limita el mover del Espíritu Santo. Y eso es tremendo, eso está matando las congregaciones. El pueblo de Dios solo recibe un poquito, pero no sale lleno, no sale con esa llenura del Espíritu Santo. Qué importante es que el pueblo de Dios se prepare, ¿cómo se puede decir? Se ejercite en esta búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede ser que la unción de Dios nos esté visitando y nosotros no entendamos o no tengamos el tiempo para la unción y se vaya de nosotros en el momento y no estemos nosotros listos. O simple y sencillamente la unción quedó allí y nosotros no supimos entender que la unción estaba lista para nosotros, para que nosotros fuéramos llenos. Y el creer también nos lleva a las buenas obras que Dios tiene preparadas. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y es que el creer en Dios nos capacita, como ya les dije. Al igual que a María, ella fue capacitada por la unción del Espíritu que ella tenía y por el haber creído en Dios. Esto la capacitó a ella para hacer lo que tenía que hacer. Para nosotros también. Este es el creer en Él. Creer en Él es obedecer al Señor, un someternos a su autoridad. María creyó y se sometió en obediencia a la palabra del Señor que el ángel le habló, sin mirar las consecuencias que traerían para ella esto, porque su confianza estaba puesta en Dios. Así es que creer, obedecer y confianza son 3 palabras en español que vienen de la misma raíz griega, que hablan de caminar en el reino de Dios. 3 palabras: creer, obedecer, confianza. Y esa confianza, esta palabra también se traduce como fe. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y es que el creer, el someterse a Dios, el someternos a la unción del Espíritu Santo es la que nos capacita para resistir al diablo, para que el diablo huya de nosotros. Pero ¿qué pasa?
¿qué está pasando? Vemos que la iglesia, vemos que mucho hijo de Dios es el que está huyendo del diablo. ¿Por qué? Porque no sabemos resistirlo. ¿Y por qué no sabemos resistirlo? Porque no se ha sometido al Señor. Sin un sometimiento a Dios y al Espíritu Santo de Dios, jamás se va a poder resistir al diablo y jamás él va a huir. ¿Y sabe qué pasa? Si nosotros no nos sometemos a Dios, los que salen huyendo son los hijos de Dios del diablo. Y él cada vez va ganando terreno, va tomando derechos. Y por eso vemos a una iglesia que está derrotada, que no está caminando como debería ser. Y deberíamos de instar por la llenura del Espíritu. La iglesia de Dios debe trabajar en la llenura, debemos trabajar en la llenura del Espíritu Santo. Debe ser primordial en nuestra vida el someternos en obediencia, el creerle a Dios, porque uno de los milagros más importantes para que se ven en el reino de Dios, primero, es el creer para ser salvos. El creer que Dios es capaz de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La salvación es el milagro más extraordinario que existe sobre la tierra. Y el segundo es creerle a Dios para ser bautizados por el Espíritu Santo. La mentalidad y el razonamiento que se vive en este tiempo ha impedido el creerle al Espíritu Santo, en creerle a la manifestación del Espíritu Santo. Muchas personas están diciendo, es que, ¿y si el hablar en lenguas soy yo la que estoy hablando y no es el Señor? Una hermanita me decía, yo no quiero ofender a Dios hablando lenguas de mí misma, pensando que son de Dios. Ese razonamiento, esa falta de fe en Dios, eso está destruyendo vidas. Porque mucho cristiano, al no ser lleno del Espíritu Santo, al no creer en Dios, está limitando en él, en su vida, el poder que hay disponible para cada uno de nosotros. Cuando nosotros creemos al Espíritu Santo y lo dejamos obrar en nosotros, que Él desarrolle en nosotros todo el poder que está disponible. Ese es el segundo milagro más extraordinario que existe luego de la salvación. El poder del Espíritu. Porque tenemos una iglesia con salvación. La iglesia está siendo salva, sí. Pero hay algo más. El Señor no nos llamó solo para ser salvos. El Señor nos llamó para ocupar lugares, para encontrar el propósito para nuestra vida, para cumplir un destino. Cada uno de nosotros tenemos un destino, pero vemos cómo mucho pueblo de Dios está dejándose llevar por sus propios deseos, por las cosas de la vida, por el quehacer, por el diario vivir, por las circunstancias, por el trabajo, por las riquezas, por la fama, por los vicios, por tantas cosas. Hay salvación, pero no hay un crecimiento, no hay un creerle al Espíritu. Entonces, en este tiempo necesitamos entender que Dios está visitando a su pueblo. Elizabeth reconoce que en ese día estaba siendo visitada por Dios mismo. Cuán importante es que reconozcamos que el Señor está visitando en este tiempo a la iglesia. Tenemos que aprender a reconocer como lo hizo Elizabeth y no ser como Israel, que no conoció que Dios lo estaba visitando. En Lucas 19:44 vemos cómo el Señor Jesús, con mucho dolor en su corazón, habla de Jerusalén y le dice todo lo que vendría sobre ella. ¿Por qué? Porque no supo reconocer el tiempo de su visitación. Aún la Sulamita, en Cantares capítulo 5, verso 2 al 6, habla de la triste situación en la que se vio por no abrirle la puerta a su amado cuando le tocó. Era el tiempo que estaba siendo visitada por su amado, pero ¿sabe qué? La Sulamita estaba muy acomodada. Ay, no, es que ya lavé mis pies. ¿Cómo voy a ensuciarme? Ay, no,
¿Cuáles son las que, ay no, cómo va a ser posible que yo pueda dejarme cuando el Espíritu Santo hay unas manifestaciones gloriosas? No, se me va a correr la pintura si yo estoy bien maquilladita, estoy muy bonita, y si yo empiezo a dejar la llenura que el Espíritu Santo me empiece a llenar, obviamente salen lágrimas, sale muchos hasta son revolcados en el suelo, unas experiencias extraordinarias del Espíritu Santo. No, es que yo estoy muy acomodada. ¿Cómo voy a dejar que esto pase? Eso le está pasando a la iglesia hoy. Está tan acomodada que no es posible. Y el amado tocando a la puerta. El Espíritu Santo estando visitando a la puerta. Pero estamos muy acomodados para irle a abrir. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando la sulamita decidió irle a abrir a su amado, él ya se había ido. ¡Qué tremendo! ¡Qué peligro! El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está tocando nuestras puertas cada día, la puerta de la iglesia. No seamos como la sulamita. Démosle lugar al Espíritu Santo, pero es que darle tiempo al Espíritu Santo. No nos podemos conformar con un ratito que vamos a la congregación y qué linda estuvo la alabanza, la adoración, wow, me llené, pero me voy para la casa y todos los demás quehaceres y lo que viene aquí me quita la llenura y va bajando esa llenura. Necesitamos la constante llenura del Espíritu Santo, así como lo hacía la iglesia al principio. Se llenaban constantemente del Espíritu Santo. Pero yo creo que es algo tan importante. Dios quisiera que la revelación del Espíritu Santo y del mover poderoso del Espíritu Santo sea revelado a los líderes, a los pastores, a los maestros, al ministerio quíntuple, apóstoles, profetas. Que puedan ser abiertos los ojos del entendimiento para que puedan entender que hoy es el día, hoy está visitando la unción está tocando la puerta de las congregaciones, pero la unción se le ha dejado a un lado en muchas congregaciones. En muchas congregaciones el Espíritu Santo está contristado porque no se le da lugar a que se manifieste Él en las vidas de las personas, congregaciones enteras, vidas, familias completas. Mucho hijo de Dios tiene contristado al Espíritu Santo y no está dejando que esta llenura esté presente en su vida. ¿Cuántos no habremos desaprovechado la visitación de Dios por no tener discernimiento del tiempo en que la unción nos visita? Yo hablaba con una hermana y el Señor me estaba revelando en estos tiempos de que el Señor tiene unción para cada día de nosotros. Muchas veces hemos desperdiciado en el pasado. Yo le decía al Señor, Padre, perdóname, cuánto tiempo, cuántos días, cuánta visitación tuya desaproveché por no tener un discernimiento del tiempo en que la visitación de Dios estaba allí en mi vida. Dice, Hebreos 2:6 habla de que Dios visita al hombre, pero Job especifica en qué momento lo hace. Job 7:17 al 18 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas? Miren, esto es bien precioso. El Señor me hablaba esta semana de cómo cada mañana es tan importante que nosotros busquemos la bendición de Dios. Y tal vez usted me va a decir, ay, hermana Sarita, pero esto no es nuevo, esto ya nosotros ya lo sabemos. Sí, pero aquí Job dice, el Señor me lo estaba mostrando de una manera que para mí es nuevo tal vez. No que sea tan nuevo, pero ¿cómo se dice? Me explotó la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Espíritu Santo me estaba mostrando y me estaba enseñando que como el Señor visita al hombre cada mañana. Qué importante es la visitación de Dios cada mañana. Él nos visita cada mañana. Y la palabra de Dios dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada mañana, me decía el Señor, hay bendición disponible. Cada mañana es nueva la misericordia de Dios. ¿Y en qué momento tenemos que ir a activar esa misericordia, esa bendición de Dios? Es cada mañana, ¿verdad?
El pueblo de Israel, ¿a qué hora recogía el maná? Antes de que saliera el sol. La palabra de Dios habla infinidades de ejemplos, y acontecimientos de lo que pasaba en las mañanas. En la mañana, a la hora del alba. La hora del alba es la cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, antes que sale el sol. Muchas cosas encontramos en la Biblia que se dieron a la hora del alba. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo a la hora del alba. Las murallas de Jericó fueron derribadas a la hora del alba. Daniel fue sacado del pozo a la hora del alba, al amanecer. Jesucristo resucitó al amanecer. Muchísimos, podría ser una lista grande de acontecimientos poderosos que se hicieron al amanecer. Y el más importante que habla Job aquí es que Dios nos visita al amanecer. El maná, eso que sostenía al pueblo de Israel durante todo el día, era recogido al alba, antes de que saliera el sol. Y el Señor me enseñaba qué tremendo es que mucho pueblo de Dios no está orando a la mañana, al amanecer, a la hora que visita a Dios. Y no es que Dios no esté todo el tiempo, Él está todo el tiempo. Pero la hora de la cuarta vigilia, a la hora del alba, es un tiempo poderoso. Es un tiempo increíble donde el Señor desata sobre nuestra vida la bendición. Y eso es bien importante, porque el Señor me mostraba que la bendición de Dios no es algo tan simple como, ay, obtuve un ascenso. Ay, me encontré algo, me regalaron un carro, me regalaron una casa. ¡Qué bendición!, dice uno. Esa no es toda la bendición. Eso es un pedacito. Eso es una porción pequeñita de lo que es la bendición de Dios. El Espíritu Santo me empezó a mostrar esta semana que cómo la bendición de Dios es un paquete. ¿Qué digo paquete? Es un paquetazo. La bendición de Dios es un paquete extraordinario que nosotros debemos recibir. Está disponible para cada uno de nosotros. Y me decía el Señor, así como dice la palabra, que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, mi bendición también, me decía el Señor, es nueva cada mañana. Y tú la activas cuando vienes a mi presencia a la hora del alba. Y eso lo hablaba con mi hermana anoche. Cómo el Señor me ha estado mostrando, y ha sido un rema para mi vida en esta semana. Y no es que no he acostumbrado a orar por las madrugadas, gracias a Dios lo he hecho, pero el Señor me decía el hecho de la importancia de activar, de ir por esa bendición por la mañana al Señor. ¿Y qué trae esa bendición? Trae toda la porción que nosotros necesitamos para el resto del día. Trae todas las bendiciones, todas las porciones, por decir así, las mini bendiciones espirituales y las bendiciones materiales. Trae toda la provisión que usted necesita. Trae la capacidad para honrar a Dios ese día. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae paz, trae amor, trae dominio propio, trae sabiduría, trae la provisión de alimento, trae fuerza, trae inteligencia, trae bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Es que trae fe, la porción. Todo viene en porciones adecuadas de acuerdo a la necesidad de su día. Y me decía el Señor, y así como el maná no le sobraba a las familias ni le faltaba, así mi bendición es para cada día. La bendición, me decía el Señor, tu bendición trae fecha y nombre. Ese paquete trae una fecha y trae su nombre y trae mi nombre. La bendición de ayer ya pasó, la de hoy es nueva. Nosotros no sabemos qué vamos a necesitar para el día, pero Dios sí la sabe. Y ahí me asombraba la oración de Jabes cuando pide bendición. Y él viene y dice, Señor, oh sí, Señor, si tú me bendijeras. ¿Y cuál es la bendición que pide Jabes?
que sea ensanchado en su territorio, que la mano de Dios esté sobre él, que el mal no lo toque, que para hacerle daño. Y todo eso es parte de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios trae la protección que usted y yo necesitamos ese día. Trae, ¿cómo se llama? El poder y la autoridad que Dios le ha dado para ese día. Él trae hasta la cantidad de ángeles necesaria que usted necesita para ese día. Dios sabe si ese día usted va a ser atacada por el enemigo, si va a recibir un ataque, pero Dios ya proveyó sobre su vida lo que usted va a necesitar, la sabiduría, las palabras que usted debería de usar. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es tan importante esto? Es que Él da la bendición en la mañana, pero el Espíritu Santo es el que la administra en el resto del día de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ve la importancia, esa llenura del Espíritu Santo para poder recibir esa bendición de Dios. Y lo importante que estamos hablando aquí es el creer y el obedecer, porque la obediencia a Dios es la que desata las bendiciones y el Espíritu Santo el que administra esa bendición de Dios para nosotros. Por eso el Señor me decía, ¿cómo yo les he capacitado o los he capacitado para que puedan resistir a la tentación? ¿Por qué la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro, por donde usted lo mira, es una oración que debe hacerse por la mañana? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No va a pedir pan ya cuando se va a dormir. Lo pide por la mañana para el resto del día. Incluso, y también en la oración que Jesús nos enseñó, dice, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Me decía el Señor, ya en la bendición que yo tengo para cada día, ahí viene la cantidad o la porción de poder que tú necesitas para vencer al diablo, para vencer la tentación. Y entonces le decía al Señor, ¿y cómo es posible? ¿Cómo nos pasa tantas veces que lo que terminamos es, caemos en la tentación, pecamos contra Dios y lo que terminamos es pidiendo perdón, pidiendo al Señor su corrección en lugar de la prevención? ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado de la bendición que estaba disponible para nosotros cuando Dios nos visita por la mañana. Y eso es lindo porque cuando nosotros buscamos a Dios por la mañana, la bendición de Dios nos acompaña el resto del día y el Espíritu Santo es quien lo administra en nosotros, ¿verdad? Entonces, la declaración de Elizabeth fue para María como una inyección de fe de Dios en ella. Y por eso ella empezó a cantar el canto de Ana, ¿verdad? María empezó a cantar el canto de Ana, el que encontramos en 1 Samuel capítulo 2, verso 1 al 9. Y dice ahí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, mi Salvador. Así como Ana empezó a decir, hasta hay un cántico muy lindo donde dice, mi corazón se regocija en el Señor, ¿verdad? Porque ese es el canto de Ana. Igual María viene y dice, me regocijo en Dios mi Salvador. Y esto es bien interesante porque saca de todo parámetro de las religiones en su mal fundamento acerca de la persona de María. Es ella quien reconoce que Dios es su Salvador, dando a entender su necesidad de salvación como cualquier persona. Una mujer, María, que parecía extraordinaria, pero había sido diseñada para una obra extraordinaria, al igual que cualquiera de nosotros, si tan solo creemos en Dios y aceptamos su voluntad para nuestra vida. Su voluntad viene en la bendición que Dios tiene para nosotros, para hacer esas obras maravillosas por medio del Espíritu Santo. Aún las obras que fueron preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, vienen en ese paquete de bendición que les decía. Y porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que
creo que hasta aquí lo voy a dejar porque de allí sigue el canto de María. Pero se nos extendería mucho el tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar para el otro miércoles. Pero hoy, la enseñanza de hoy, hermanos y hermanas, que quiero dejar en su corazón es el reconocer la visitación de la unción de Dios, la visitación del Espíritu Santo. No dejemos al Espíritu Santo en la sala de nuestra casa. No lo hagamos un invitado que entra y sale de nuestra casa, de nuestra vida. Hagámoslo un miembro de nuestra vida, una parte importantísima, la más importante de nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que nos dé su bendición, que nos administre la bendición de Dios para nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que nos transforme. Démonos al Espíritu Santo. Busquemos la unción de Dios. Busquemos ese aceite fresco cada mañana. Busquemos al Espíritu Santo. Aprendamos a tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos use. Dejemos que el Señor nos llene, que profeticemos, que hablemos en lengua, que las señales nos sigan. Permitámosle al Señor crear en nosotros esa fe inquebrantable, ese creer que aumente cada día más en nosotros. Pidámosle al Señor Jesús que aumente nuestra fe. Así como aquel hombre que le dijo al Señor: creo, Señor. Pero hay incredulidad. Hay muchas razones para creer, pero ya basta de la justificación, ya basta de las excusas para no creer. Es tiempo que como iglesia de Dios, como hijos de Dios, nos demos a creerle a Dios, creerle para obedecer, creerle para poner nuestra confianza en Dios, que venga lo que venga, que el futuro puede venir con muchas cosas buenas o malas, pero que nosotros vamos a estar firmes creyendo que fiel es el que prometió y que Él va a estar con nosotros y no faltará. Sus promesas son en nosotros, sí, y en Él, amén. Si nosotros le damos, si nosotros no somos como la Sulamita, no dejemos ya el acomodamiento. Qué rico es dormir en la madrugada. Es el mejor sueño, le aseguro, es el mejor sueño. Pero no permitamos que el acomodamiento que tuvo la Sunamita esté en nosotros también, y evitemos el mover del Señor en nuestra vida. Que el acomodamiento no nos evite arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese paquete que es la bendición de Dios, y es tan maravillosa esa bendición que dice la palabra que no añade tristeza. La bendición de Dios es extraordinaria, como viene a raíz de la visitación de Dios al hombre, a cada uno de nosotros. Así es que no nos pase como la Sunamita, que cuando se nos antoje irle a abrirle la puerta a nuestro amado, Él ya se haya ido. Así es que despertemos a la unción del Espíritu. Despertemos a la visitación del Espíritu de Dios para hoy. Porque hoy está tocando a la puerta el Espíritu Santo. Hoy quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere, como decía un hermano, Él no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Son aquellos que entran a sus secretos. Son aquellos que se dan al Espíritu. Son aquellos que le dicen al Espíritu: ven y llena todo mi ser. Amén. Dios les bendiga y hasta el próximo estudio.